a recordar. Bueno. El domingo hace 79 años que murió Miguel Hernández. El amigo de Miguel ese domingo. Ah, sí, claro, es verdad, sí, es verdad. Bueno, pues, mirad, vamos a dedicar hoy la clase como un pequeño homenaje a don Federico García Lorca y lo que puede representar. Como siempre hacemos en el caso de la poesía, intentaremos hacer una especie de ensalada, ¿no?, de exposición relacionada con la biografía en función precisamente de la obra y de lectura de algunos poemas que nos sirvan de punto de referencia para asentar lo que nos interesa decir de García Lorca, que no van a ser más de dos o tres cosas. La primera cuestión que quiero plantearos es que García Lorca posiblemente es, junto al pintor Picasso, y tal vez menos, pero Dalí, el español artista más conocido del siglo XX, o de los más conocidos en todo el mundo. Para una buena parte de los americanos del norte, por ejemplo, me refiero a americanos de los Estados Unidos de América del Norte, España es un poco de bata de cola, un poco de flamenco, un poco de toros, y García Lorca y Picasso. Poco más. Luego nos ubican allí, nos sitúan entre Panamá y Puerto Rico, Puerto Rico no, entre Panamá y Guatemala, por ahí más o menos, porque no sabemos muy bien dónde estamos los españoles en el mundo, pero para ellos, ya digo, Lorca aparece siempre ahí, es un elemento constante. Yo no sé si esto es razonable o no es razonable, yo no sé si el personaje es tan significativo como para tener esta fama o no. Yo creo que en una buena parte la fama se debe a las circunstancias que rodearon su vida y su muerte. Al margen de, lógicamente, la calidad de su obra, evidentemente, ¿no? Esto no es indudable, pero otros autores no tienen menos calidad y, sin embargo, son menos reconocidos internacionalmente. Me da la sensación de que esto ha sido así. Es que, efectivamente, García Lorca está marcado por la muerte violenta. García Lorca fue asesinado en el mes de agosto de 1936, apenas un mes después de empezada la Guerra Civil. Además, en circunstancias, bueno, cualquier muerte violenta en una guerra civil o en los elementos o en los escenarios de la guerra civil es siempre una muerte terrible y violenta, se mire como se mire, ¿no? Pero es que además en circunstancias muy extrañas, porque García Lorca no era un hombre especialmente marcado desde el punto de vista político, no era un hombre militante, como podría ser Miguel Hernández, por ejemplo, o Alberto, ¿verdad? Era un hombre, sí, de mentalidad o de ideología progresista, de izquierdas, republicano, pero tampoco era un militante, no era un hombre de belicoso, no era un hombre de ideas políticas manifestadas públicamente, ¿no? El caso es que cuando estalla la guerra, él está en Madrid, está atravesando una crisis personal, otra crisis personal. Es un momento en el que él ha tenido una ruptura con una de sus parejas, un chaval algo más joven que él, muy bien ubicado. Por la razón que sea, pues porque socialmente se empezaba a notar que estaban siempre juntos y tal, se empezaba a decir, él era, no era un hombre homosexual, abiertamente homosexual, no había tenido novias y siempre le habían gustado las mujeres, en fin, pero se enamoró de García Lorca y García Lorca de él, y entonces estuvieron como 2 o 3 años en una relación, pues no sé si más o menos buena, porque tampoco se conservan muchos datos, ¿verdad? Y había decidido justamente unos meses antes del 36, tal vez en marzo o en abril, romper esa relación porque estaba muy cansado, tenía miedo que sus padres, la familia, la sociedad le pudieran marcar, señalar con el dedo, que en esa época era una cosa muy delicada, y decidió salir, romper, marcharse. Y estaba en plena crisis, y cuando se da la Guerra Civil, a los pocos días, además, a poco tiempo, García Lorca decide marcharse a Granada. Claro, no deja de ser curioso que un hombre de mentalidad claramente republicano, de mentalidad liberal, vamos a decir, de izquierdas, ¿no?, progresista, decida irse a Granada, donde ya han triunfado con toda claridad los nacionales. No deja de ser curioso. Él, además, ya era una persona conocida en el ámbito de la cultura, que había tenido éxitos suficientes, tanto porque había publicado El romancero gitano y el poema de Cantejondo, como porque había estrenado ya algunas de sus obras que habían tenido bastante éxito, y era un hombre pues, conocido en el mundo de la cultura madrileña y nacional en general, ¿no? Entonces, ¿por qué se va de Madrid? Que era una ciudad en la que en el 36, salvo el conflicto del cuartel de la montaña, que todo el mundo puede recordar, es muy conocido en
homenaje que hay en Madrid a los muertos del Puerto de la Montaña, salvo ese pequeño, ese asunto que duró unas semanas. No había habido problema, era la capital de la República, era un espacio claramente controlado por la República, pues ¿por qué se marchó a Granada? No se sabe por qué se marchó a Granada. Y lo que es más importante, en realidad fue a Granada, pero enseguida empezó a vivir en casa de los hermanos Rosales, que era una finca muy buena, muy conocida. Los hermanos Rosales tenían mucho nombre en Granada, una fama social muy importante y muy merecida además. Pero es que además los dos hermanos mayores eran jefes, responsables directos, yo no sé con qué cargo, pero jefes de falange. Es decir, eran partidarios del régimen, ¿no?, del golpe de Estado, y estaban luchando al lado de Franco. Es decir, que Lorca pensó seguramente que en su casa pues no correría peligro, porque era la casa de los Rosales. Digo yo. Ahí le recibió la madre de los hermanos Rosales, se conocían ya de antes, eran muy buenos amigos, era muy amigo del pequeño de los Rosales, de Luis Rosales, y ahí estuvo durante un tiempo semi-escondido. Tampoco es que fuera escondido, pero no podía salir, tenía que procurar que no le vieran desde fuera, porque claro, pues era un hombre, ya digo, conocido, y hasta que un buen día, pues fueron a casa de los Rosales a buscar, la Guardia Civil, y se lo llevó al puesto central de la Guardia Civil y 2 días después lo fusilaron, sin juicios y... ¿Por qué se marchó? ¿Por qué le mataron? Pues no es fácil de explicar, ¿no? No hay datos que lo acrediten. Se sabe el día que murió, se sabe con quién murió, es decir, que fusilaron a 3 juntos. Se dicen cosas, hay algunos documentos, se sabe quién estaba en el pelotón de fusilamiento, algunos por lo menos. Ahora ya han muerto, pero hace años pues, se hablaba con ellos y se sabía quiénes eran. Se han contado anécdotas en torno al traslado de los 3 prisioneros desde el gobierno civil que actuaba como cuartel general hasta así donde le mataron, en el barranco de Vidnar. Pero no se sabe mucho más tampoco. Hoy ni siquiera sabemos dónde están sus restos. Los están buscando por ahí, están como locos buscando los restos, hacen agujeros en el suelo y buscan. No sé si es importante o no, pero lo cierto es que las circunstancias de la muerte se conocieron enseguida en todo el mundo. Y fue de alguna manera el primer mártir, claro, de la guerra civil. Y eso a lo mejor ha favorecido que se haya ido generando en torno a su figura y a su obra un cierto halo, ¿no?, de gloria, no sé, de arrepentimiento, porque de alguna manera es una víctima cruel de una guerra sin sentido. Y esto es así. Esto fue así y así hay que reconocerlo. A lo mejor eso significa algo al respecto y tiene que ver con el éxito. Sea cual sea la razón, lo cierto es que García Lorca sigue teniendo algo. Ellos dirían duende. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Porque no sé si habéis leído habitualmente a García Lorca, lo que conocéis de García Lorca, pero algo debe tener. No es solamente la fama. La segunda idea que quiero trasladaros es que García Lorca no es originariamente un poeta. La rama del arte que a él le gustaba era la música, el piano. Y su formación artística inicial es la música, es el piano. Hasta el extremo de que llegó a conocer con apenas 20 años a Falla, a Manuel Falla, que vivía en Granada. Entonces, pues, era un personaje absolutamente conocido en el mundo entero y trabajó con él, vivió con él, aprendió con él durante bastante tiempo. Es decir, que a él lo que le gustaba era el piano, la música, y dentro de la música el piano especialmente. Creo que era un buen concertista de piano. Tenía cierto nombre en Granada como pianista, como músico, y compuso o recompuso algunos textos musicales muy conocidos de carácter popular que todavía hoy se conservan. No sé si lo sabéis o no, pero muchas de las canciones populares que se conservan pues están aquí, están recogidas por García Lorca, como por ejemplo, yo que sé, Anda, jaleo, jaleo, suena, ¿no? Que es un texto recogido por él, o Los mozos de Monleón, que fue también recogido por él y musicado por él otra vez, o sea, algunas sevillanas, yo que sé, Las nanas de Sevilla, hay varios, y se conservan además la música y los arreglos, los peregrinos, esos de que van a Roma. Hacia Roma caminan 2 peregrinos a preguntarle al Papa, pues que se quieren casar, porque son primos. Y el Papa les dice que no se casen, pues, bueno. Lo digo como ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dedicó a la literatura al final? Pues no se sabe, yo tampoco podría decirlo, porque
no es fácil de explicar, porque él tampoco lo ha dicho con toda claridad. Lo cierto es que a los 18 años, a los 19 años, entra en contacto educativo. Su padre quería que estudiase la carrera de Derecho, igual que él, su madre era maestra. Y entonces entró en contacto con un profesor del bloque de los de la Institución Libre de Enseñanza, que fue posiblemente el intento renovador más importante que en España hemos tenido nunca de la escuela, de la docencia. Digo el intento porque se quedó un poco más que un intento, no fue mucho más allá. Pero sí dejó una huella importante. Y él encontró un profesor que pertenecía a este campo, a este mundo, de la Institución Libre de Enseñanza, de una concepción de la enseñanza muy moderna, diferente. Se integró en un grupo de trabajo de este profesor y inició un proceso de aproximación cultural que le llamó poderosamente la atención mediante viajes de verano. Durante un mes en verano iban de viaje un grupo de alumnos con el profesor por distintos lugares de España, iban reconociendo, recorriendo, aprendiendo la historia in situ, la historia, la cultura, el arte de los lugares de España. En concreto, en el año, creo recordar que en 2012 o algo así, tenía unos 18, 19 años en García Lorca, estuvieron en Castilla la Vieja, en Burgos, y en los entornos de Burgos, Silos, Yecla, etc. Y entonces empezó ahí a escribir crónicas de las visitas que hacían para publicarlos en la prensa local, en Burgos, en Valladolid, en Soria, en Segovia. Entonces eran escritos breves, o más o menos breves, en torno a lo que habían visto, a los espacios que habían visitado. Y lo reunió en un volumen que fue su primer libro, que se titulaba Impresiones y Paisajes. Pero ya veis qué lejos de la poesía. Eran textos de carácter artístico sí, literario sí, creativo sí, pero en función de eso, como si fueran crónicas de un paseo, de un descubrimiento, ¿no? Pues las ruinas de no sé qué, y hemos pasado por el monasterio de Arlanza, las ruinas, y entonces hace un croquis del monasterio de Arlanza y explica lo que es, cómo está, los montes y toda esta historia, ¿no? Lo publica a expensas propias, porque lo paga el padre la publicación, y a partir de ahí inicia ese coqueteo con las letras que progresivamente le va llevando hacia lo que yo creo que es el núcleo medular de la producción de Lorca. Y esta es la tercera idea que quiero deciros. La primera era lo de que se ha convertido en una leyenda. En el segundo lugar, que no es inicialmente literato, sino músico. Y la tercera es que dentro de la literatura lo que realmente atrae la atención de García Lorca es el teatro, no la poesía, el teatro. Los primeros tanteos literarios, al margen de las impresiones y los paisajes que hemos dicho antes, que hace son de carácter teatral. Él nos cuenta que hacía teatro cuando era niño, que le gustaba mucho esas cosas en su casa, con su madre, con sus hermanas, con su prima, con los vecinos. García Lorca tiene un carácter muy expansivo. García Lorca es un niño que no sabe ser otra cosa que el centro de todas las reuniones. Y todo el mundo lo reconoce. Se convierte en el líder de cualquier reunión. Hace las bromas más graciosas, cuenta los chistes más oportunos. Se convierte siempre en el centro. Esté donde esté y quien esté a su alrededor se convierte en el centro. Es capaz de atraer a cualquiera que esté a su alrededor, o incluso próximo, ¿verdad? Y esto siempre ha sido así. Yo alguna vez he dicho en una broma que a Lorca siempre le ha gustado ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en la boda. Porque si no, no merecía la pena ir. Él iba a cualquier parte, pero para sentirse el centro. Y tocaba, cantaba, bailaba, decía, eso no paraba. El caso es atraer la atención, ¿no? Él era así. Entonces, yo creo que ese sentido histriónico de la vida, espectacular de la vida, es la condición que le empuja a García Lorca hacia el teatro. Y su primer intento, El Maleficio de la Mariposa, lo estrena en Madrid en el año, creo recordar, 1921. Él tiene 23 años. Y lo hace además desde una posición absolutamente esperanzadora. Él cree que se va a convertir en el non plus ultra de la modernidad teatral en España, ¿no? Pero tiene un fracaso tal, le dan tantos golpes los críticos, que prácticamente abandona del todo el teatro durante casi 10 años. No quiere ni mencionar siquiera la palabra teatro, parece como que le produce una alergia especial, ¿no? Y entonces es cuando progresivamente empieza a escribir con cierta solvencia versos. Él siempre había escrito versos también, pero nunca había dado demasiada fuerza a esos versos, demasiada importancia a esos versos. Era como un entretenimiento. Y solo cuando descubre que cuando el teatro le da la espalda, con el fracaso ese del Maleficio de la Mariposa, es cuando empieza a tantear otra vez el verso. Y aquí tiene un poco más de suerte, porque además de algunos poemas sueltos que va publicando en revistas de letra, publica muy pronto el poema del Cantejondo, entra en contacto con los poetas del 27, con los jóvenes poetas del 27, e inicia el proceso de creación del Romancero Gitano, que es posiblemente su obra poética más conocida, ¿verdad?
Y de esta manera nos encontramos con un García Lorca que tiene apenas 25 años y que está escribiendo versos con una madurez artística importantísima. Pero versos en los que uno descubre enseguida, casi sin darse cuenta, que la fuerza del teatro está permanentemente presente. Son poemas líricos, sí, incluso a veces casi narrativos, más que líricos, o las dos cosas juntas, pero en los que aparecen muchos elementos específicamente teatrales. Vamos a ver si somos capaces de reconocerlos, aunque yo no diga nada. Vamos a leer algunos poemas que todos conocéis, porque es otra de las ventajas de García Lorca, y es que sus versos se han ido haciendo en buena medida versos populares. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno, de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio. La tarde colgada a un hombro, dando una larga tolera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie en legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa del potro. Muerte de voces sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos del Benamejí, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí: zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otro, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. No sé si lo habéis observado o no, pero dentro del texto narrativo, que aparentemente es una narración convencional, que iba por aquí, lo mataron, los guardias civiles, no sé qué, aparecen diálogos directos. ¿Tú quién eres? Ay, yo soy. Ay, tú no vales para nada. Tú no sé qué. Este diálogo directo, esta duplicidad del yo se convierte en uno de los elementos claves de la poesía más cuajada de García Lorca. En realidad lo que hace García Lorca es multiplicar el sentimiento, disgregarse del sentimiento, partirse del sentimiento y ofrecernos las 2 caras de una misma moneda en confrontación dramática, teatral. La vida y la muerte, el hombre y la mujer, el deseo y el deseo y el otro, ¿cómo se llama? La realidad y el deseo. Y yo me la llevo al río pensando que era mozuela, pero tenía marido.
Es decir, esta lucha, este conflicto sentimental que es profundamente lírico, el poeta lo que hace es desdoblarlo siempre en un yo y un tú, que a veces son dos yoes diferenciables, que chocan, que luchan, que se enfrentan. Si me lo permitís, vamos a leer otro poema en el que esto se observa todavía con mucha mayor fuerza. Es común en casi todos los poemas del romancero gitano, pero en algunos se nota más que en otros. Vamos a ver el romance Sonámbulo, que todo el mundo ha leído también y ha conocido, que ha leído 1000 veces porque es impresionante, ¿no? Que está dedicado a Gloria Ginés de los Ríos y a Fernando de los Ríos. Y dice así: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el velero en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni esta casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir, al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejidos farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se ha puesto íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Si os dais cuenta, este poema es una pura recreación dramática, casi melodramática, que se puede seguir perfectamente, no solamente por el diálogo directo que hay, sino incluso por el proyecto, por el trayecto. Es la búsqueda desesperada, infructuosa y trágicamente ya tardía de una persona amada por alguien que viene herido de muerte, o por amor o por lo que sea, porque viene con sangre que parece que es de verdad, que quiere morir junto a esa persona amada, y el padre de la niña le dice: es muy tarde ya, te esperó muchas veces, tantas veces te esperó en esta verde baranda, cuando ella tenía el pelo aún negro y la cara blanca, pero ahora ya es muy tarde, ya tiene el pelo verde, como la baranda ya está muerta, ya es muy tarde.
Esta confrontación dramática de carácter trágico está expresada poéticamente, sí, pero insisto, con ese desdoblamiento puramente teatral que implica un choque, un conflicto. Y esto es una de las claves, insisto, en la poesía esencial de Federico García Lorca. Y yo creo que es interesante que tengamos en cuenta nosotros cuando lo leamos. Es decir, cuando leamos a Lorca, vamos a tener siempre una perspectiva de carácter mucho más teatral, una perspectiva escénica, hasta los textos más complejos que no se puede explicar muy bien. Si intentamos verlos sobre un escenario, como teatro mudo en ocasiones, es decir, sin palabras directas, entenderemos mejor lo que el poeta pretende explicarnos, lo que el poeta pretende decirnos. Hay algunos poemas en este sentido impresionantes. El otro día, ayer lo estuve buscando y la verdad que no lo vi. Yo lo que encuentro es que es un poco trágico. Lorca, ¿no? Yo vi Yerma en el teatro y por un día precisamente una buena actriz. Y le vi un tono demasiado dramático para mi gusto, ¿eh? ¿Dramático o trágico? Trágico. Porque el dramático puede ser general y ahí... Trágico. Y en general en su poesía la encuentro mejor. Solo la poesía. También el teatro, por lo que dices, ¿no? Porque viste Yerma. Sí. Y Bernarda Alba. Pues fíjate, ¿no? Por cierto, el sábado y el domingo se representa Bernarda Alba, ¿eh? Bueno, pues vuestra compañera me ha puesto así perfectamente a tiro el cuarto elemento que quería comentar con vosotros. Una característica que yo creo que define también con enorme profundidad la realidad real de nuestro poeta. García Lorca es un ser marcado socialmente por su condición sexual. Hoy día una homosexualidad reconocida o pública tiene una repercusión relativa, tiene todavía repercusión, yo creo, se diga lo que se diga. Nosotros somos muy modernos y siempre se nos dice, no, pues yo tengo muy buenos amigos que son homosexuales y tal. Bueno, pero que no me toque cerca por si acaso. Socialmente está mejor, felizmente se han solucionado algunos de los problemas que había con ellos, pero todavía yo creo que tienen un cierto margen, ¿no? Pues bien, García Lorca sintió profundamente esta situación. Estamos en la primera mitad, en el primer tercio del siglo XX. No cabía la posibilidad de una confesión abierta, porque socialmente esto era prácticamente inviable, ¿no? Casi absolutamente inviable. Entonces García Lorca sufrió constantemente la lucha del perseguido, sintió constantemente la lucha del perseguido. Todo lo en un sentido trágico. Yo creo que es el sentido con el que vive o desde el que vive una persona que se sabe distinto de los demás en un ámbito de exclusión social cerrada, atroz y total, que no te permite ni un resquicio siquiera. Y García Lorca luchaba personalmente, interiormente con esa lucha. Esa fue, yo creo, la gran lucha de García Lorca. Me da la sensación. Críticamente, los críticos oficiales de García Lorca insisten una vez y otra vez que su condición homosexual no tiene por qué considerarse como un elemento decisivo en la producción literaria del artista. Un artista lo es, artista, al margen de su opción sexual. Eso puede ser válido hoy, o relativamente válido hoy, pero en aquella época yo creo que no es tan fácilmente asumible. Yo tengo la percepción, yo tengo la sensación de que García Lorca es un hombre que vive, escribe y produce marcado por una situación que le afecta directamente y que le hace convertir, o que hace que su poesía y su teatro se convierta en un elemento de reivindicación de los grupos marginados, de los grupos socialmente excluidos, de los grupos marcados, de todos, los gitanos, las mujeres que no tienen hijos. Es decir, todas esas personas que socialmente se miran mal, que socialmente están marcadas. Todos esos grupos más o menos amplios que de alguna manera llevan encima el estigma del desprecio social, expreso o implícito. Decía vuestra compañera que había visto Yerma. De Yerma... El escenario era también muy
Sí. El arquitectura, Muy moderno. muy moderno, Con un gran faro, y ella reboscaba en el faro. Y Muy moderno. sí, que no era de como la obra que tuvimos a el ver, público de todo. era un escenario completamente inusual para... Yo esa representación yo no la he visto. Yo he visto la de Nuria Esper, convencional, que se desarrollaba en un espacio escénico muy raro también. Pues exacto, pero pues ahí había un faro, lo que había era una especie, una lona inmensa que abarcaba desde la zona alta derecha del escenario hasta los pies prácticamente, y ella representaba fundamentalmente en esa lona, que era una especie de cama, de ¿cómo se llama eso de que se bota? No sabes. La cama elástica. Una cama elástica, era una especie de cama elástica, ¿no? Pero era una larga lona, era una lona inmensa, ¿no? Que lo que marcaba era precisamente la inestabilidad de la vida del personaje. Se ha dicho muchas veces que Yerma representa a la mujer estéril, pero no es verdad. La mujer estéril no tiene un problema social tan grave como lo tiene la mujer infecunda. El problema de Yerma no es la esterilidad, es el marido, que no funciona. Y no es lo mismo la actitud de una mujer que quiere ser madre, que lucha por ser madre, que sueña con ser madre, y que no encuentra solución porque el marido no quiere. La historia de Yerma es la historia de un adulterio, de un posible adulterio, de la tragedia en la que vive un personaje que quiere ser madre y que no puede ser madre, no porque no pueda biológicamente, sino, insisto, porque el marido no va. Cuando no va, no quiero decir que no, digo que el marido no quiere tener hijos, no, que no tiene hijos con ella, ¿no? Por lo que sea, porque no tiene sexo, porque no le interesa o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando acude a una ayuda especial, desesperada, esa ayuda le dice bien fácilmente lo que tiene que hacer, de ahí el símbolo en todo caso. Rompe con tu marido, engáñale, que te haga otra persona un hijo. Y es esa la lucha, bien. Esa es la persona marcada, la persona que o bien es adúltera para poder cumplir con su deseo, con su necesidad, o bien tiene que asumir la responsabilidad de no tener hijos, de no cumplir con esa voluntad expresa. Esa es la lucha trágica de Yerma y esa es la importancia de la obra. Ella pregunta a su prima, a su parte, y yo recuerdo la frase cuando me preguntaba, se nota ya, pero ¿por qué se tiene que notar? Hay una obra de la persona Yerma, que le pregunta a una mujer a otra que desea tener un hijo, ¿qué se siente? Como tener un pajarito en la mano. Que no puedes describirlo como una persona que está viviendo. Y solamente tú puedes notar su corazón. Pero eso dice la prima. Es muy hermosísimo. Pero lo que le dice la vieja, la bruja, a la que acude, es que vaya a la romería y que haga lo que hacen todas. Perderse detrás de la iglesia, ¿no? Ese es el consejo, porque lo que le pasa es eso, lo que dice la bruja, la hechicera es eso, ¿no? Tú no tienes ningún problema. Claro. Todo eso que tú sientes está muy bien, es tu gran locura, eso es la perspectiva de Lorca, la perspectiva poética, la manifestación poética de la necesidad de la maternidad, pero la lucha del personaje está ahí. Tu único remedio es ese. Quiero saber qué se nota cuando se va a tener un hijo. Porque ella quiere ser madre, claro. Es muy bonito, es precioso, sí, es verdad, es precioso. Pero lo que importa de la obra, el artilugio teatral de la obra, el entramado teatral está en esa lucha, en esa confrontación entre la necesidad imperiosa de ser madre, que siente Yerma, y la incapacidad del marido para hacerle madre, ¿no? Entonces, cuando le pregunta a la hechicera, ¿y qué hago yo? La bruja, la hechicera, me da igual lo que representa ese personaje extraño y negro, porque ese personaje sí que es negro. Que dices, no queda más remedio, vete detrás de la iglesia. Haz lo que hacen las demás. Por otros motivos. Y ella se enfrenta a una situación que la rompe de todas las maneras, por dentro y por fuera. Y este es el ser marginado que le interesa a la
Lo mismo pasa con Bernarda Alba. Igual, exactamente igual. Bueno, cuando digo igual, quiero decir, son elementos paralelos. Por ejemplo, en el caso de Bernarda Alba, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un grupo de mujeres sometidas a la presión brutal de Bernarda, que representa el poder omnímodo dictatorial. Y dentro de ese grupo de mujeres, dos casi, dispuestas a romper, a enfrentarse con ese poder, a luchar contra ese poder. Adela y Martirio. Y la lucha se manifiesta abiertamente por la competencia entre ellas y la hermana mayor con respecto a Pedro Romano. A Pepe Romano, perdón, es decir, lo masculino, la fuerza. Pedro Romano viene a casa porque está prometido, está ennoviado con la hermana mayor, que no es hermana de las otras 4, sino hermanastra. Es hija de padre, pero no de madre, ¿no? Está muy bien educada económicamente, porque el padre la ha dejado muy bien, y Pepe Romano se casa con ella por la pasta. Es fea, es vieja, bueno, vieja, mayor que más pequeña, y no es la mejor opción desde el punto de vista pero claro, él va con ella por la pasta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Pepe Romano, pues, cuando se acercan las otras más jóvenes, más apetecibles, no les dice que no. Y Adela rompe esa dinámica uniéndose a Pepe Romano, entregándose a Pepe Romano. Hasta que es capaz de decirle a su hermana, tú te lo llevarás, será tu marido, pero a quien quieres a mí, a quien buscas a mí. Es la violencia, la ruptura, el choque de la persona rebelde que es capaz de enfrentarse a todo por conseguir lo que busca, lo que necesita, que es su libertad. Pero García Lorca sabe que esta lucha es imposible, no es rentable, no es fiable. Hay en la historia de Bernarda Alba hay un personaje delicioso, no sé si lo recordaréis, que creo que se llama Josefa, la vieja loca, que sale desnuda, por la noche se escapa de la tiene encerrada Bernarda y lleva una oveja en brazos, ¿no? No sé si lo recordáis. Sí. No tengo aquí el texto para leerlo, pero vamos, si lo vais a sacar, lo recogéis, lo podéis recordar. Es la madre de Bernarda, que de alguna manera ya ha roto con la fuerza de Bernarda y está pagando el precio de su rebeldía. Y ese precio es la locura y la prisión. Ha roto todos los elementos propios del sometimiento, ya no está sometida en apariencia, pero ha perdido la razón, está loca, o aparentemente loca, y está encerrada permanentemente. Pues bien, cuando Adela se enfrenta abiertamente a Bernarda y le rompe el bastón en el que se apoya, que es como romperle el símbolo del mando del poder, Bernarda reacciona con toda la violencia que podéis imaginar e intenta cargarse. Por favor, caballero. Sin favor, intenta cargarse con la escopeta a Pepe Romano y sale corriendo. ¡Dame la escopeta! ¿Dónde está Pepe Romano? ¡Pum, pum, pum! Siguen los disparos, ¿no? Adela piensa que la madre se lo ha cargado, entra en su habitación y se suicida. Después de decirle que ha estado con Pepe Romano. Pepe Romano ya es su. Entonces, cuando vuelve Bernarda, le pregunta a Martirio, ¿y Pepe Romano? ¿Lo has matado? Y dice, no he acertado. Una mujer no tiene buena puntería, pero ya volverá por aquí. Pero ya es tarde para verla. Cuando va a buscarla, entra a la Ponce, la habitación de Adela, y la encuentra colgada. Y la reacción de Bernarda, terrible, cierra el círculo trágico, que es muy trágico, muy oscuro también, pero terrible, propio de García Lorca, cuando dice, mi hija ha muerto virgen. ¿Os habéis enterado? Mi hija ha muerto virgen. Silencio. No llores. Las lágrimas te las guardas para lo que quieras. Silencio, silencio, he dicho, silencio. Así termina la obra, ¿no? Claro, esa manifestación terrible, tenemos que acabar por darle la razón a vuestra compañera. Lorca es un ser no solamente trágico, sino oscuro, negro. Tenía pánico, no es extrañar, es un hombre en continua lucha. Y esta es, desde mi punto de vista, una de las esencias más interesantes del teatro y de la poesía de Lorca. Y has hecho muy bien en indicarlo. Me gustaría terminar leyendo unos versos de uno de los textos también más conocidos de García Lorca, que es de Poeta de Nueva York. Vamos a ver si lo encuentro. Lo tenía marcado ayer, pero... ¿Y a qué va Lorca a representar a No. Lorca va a Nueva York huyendo de otro problema amoroso grave. Ha estado durante casi 10 años con una persona
han roto de manera bastante violenta y no soporta más la situación y quiere escaparse, quiere marcharse. Es una huida. Intenta poner espacio, quiebre, terreno entre su dolor y su realidad. Es decir, que va buscando de alguna manera, será posible que no lo voy a ver. Pues casi 2 años está. Bueno, está en Nueva York y está también pasa por Cuba, por Puerto Rico, por algún sitio más, y en Nueva York está la mayor parte del tiempo. Perdonadme que no lo veo ahora. El poeta llega a la... No, pues es que antes. A ver. Cuanto más deprisa lo busquemos, peor. Ya está. Se titula Oda a Walt Whitman, el poeta americano. Nueva York de cieno, vamos a ver un fragmento nada más. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo, hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla, que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja. Enemigo del sátiro, enemigo de la vid y amante de los cuerpos bajo la burda tela. Ni un solo momento, hermosura viril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles soñaba ser un río y dormir como un río con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Y así dice que le van buscando las personas de su entorno. Y en un momento determinado dice, ¿puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo? Mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad de su ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueños del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, faeríes de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, sarasas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscados en yertos paisajes de cicuta. No habrá cuartel, la muerte mana de vuestros ojos y agrupa flores grises en la orilla del cieno. No haya cuartel. Alerta, que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes os cierren las puertas de la bacanal. Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Arcilla blanca o nieve, tu lengua está llamando camaradas que velen tu gacela sin cuerpo. Duerme, no queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras al arco donde duermes y un niño negro anuncie a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. Yo creo que este texto en su crueldad formal pone de manifiesto por primera vez, al menos que yo tenga conciencia, ese grito desgarrador de quien lucha en silencio, o no tan en silencio, por una identidad propia que la sociedad les roba, que les enajena, y lucha contra quienes están
entorpeciendo, ensuciando, desfigurando ese mundo que puede ser justo, razonable, equilibrado, perfecto, y lo convierten en un espacio risible, estruendoso, de gestos, superficial. Por eso va contra los maricas de todo el mundo, contra las personas que tal vez no solo no reconocen con claridad su papel, su función, su rol, sino que incluso a lo mejor lo desprecian y que son posiblemente la causa fundamental del desprecio social de quienes sienten atracción sexual por su mismo sexo. Hombres o mujeres, más hombres. En esta todavía el lesbianismo, la sexualidad, la homosexualidad femenina está aún peor vista todavía. Es más discreta, pero está peor vista. Y a mí me parece que esa lucha es en buena medida lo que explica ese sentido trágico que tiene Lorca, esa necesidad imperiosa de plasmar siempre la lucha en defensa de los más débiles, de los marginados sociales. No sé si acertaremos o no, pero yo creo que puede resultar una lectura interesante, no única, pero sí interesante de García Lorca. Y nada más. Pasadlo bien. Disfrutad en estas vacaciones. Para